¿Qué onda? ¿Cómo les ha ido? Yo espero que bien. Espero que estén pasando un buen fin de semana. Les traigo un nuevo video y espero que les guste. Satanás, adversario, acusador. El nombre Satanás o Satán deriva del latín satana y este a su vez del hebreo ha-satan, que significa adversario, enemigo o acusador. El término hebreo Satán aparece traducido muchas veces con otros términos en múltiples versiones antiguas y modernas de la Biblia. Por ejemplo, en Números 22:22, en este versículo el ángel de Dios es un adversario, escrito como Satán, para Balaam, poniéndose en el camino para impedir que Balaam salga a maldecir al pueblo de Israel. Y en 1 Samuel 29:4, los filisteos temen que David se les vuelva enemigo, escrito Satán, si sale a la guerra con ellos. Aquí refiriéndose a que solamente se encuentra como Satán. Satán también llegó a considerarse un ser angelical que ejercía de fiscal en el cielo, cuya misión era acusar a los hombres por sus pecados ante Dios, ya que los sometía a tentaciones para exponer el pecado. En la mentalidad hebrea, Satán también llegó a ser sinónimo de perdición, destrucción, malicia y búsqueda del mal por parte de los hombres. El término hebreo original Satán es un sustantivo genérico que significa acusador o adversario, que se utiliza en toda la Biblia hebrea para referirse a adversarios humanos comunes, así como una entidad sobrenatural específica. La palabra se deriva de un verbo que significa principalmente obstruir, oponer. Sin embargo, cuando se usa con el artículo definido a Satán, Satán, generalmente se refiere específicamente al acusador celestial, el Satanás. Algunas referencias de Satán en la Biblia son: en Crónicas 21:1, Satanás se levantó contra Israel y se levanta un adversario contra Israel. Y en Salmo 109:6, y que Satanás se pare a su mano derecha, o que un acusador se pare a su mano derecha. La palabra Satanás no aparece en el libro del Génesis, que menciona solo una serpiente parlante y no identifica a la serpiente con ninguna entidad sobrenatural. La primera aparición de la palabra Satanás en la Biblia hebrea en referencia a una figura sobrenatural proviene de Números 22:22, el cual ya les había descrito anteriormente, y dice que describe al ángel de Yahvé confrontando a Balaam en su burro. Ahora, si alguien nos pidiera que dibujáramos al diablo, probablemente la imagen sería una persona con cuernos, con cola y con patas y con pezuñas. Sin embargo, durante cientos de años el diablo cristiano no aparecía en el arte religioso. Cuando eventualmente hizo su aparición era azul y no tenía ningún cuerno ni pezuñas. La familiar imagen que tenemos de él surgió a través de generaciones de artistas y escritores que tomaron lo poco que dice la Biblia sobre Satanás y lo fueron reinventando a lo largo del tiempo. En la Biblia judía, el diablo es otro agente de Dios haciendo su labor. Ese personaje fue luego desarrollado por los cristianos hasta tornarlo en la representación de la maldad suprema. Satanás y la serpiente. Como ya comentamos, no hay ninguna mención del diablo o Satanás en el libro del Génesis. Fue solo más tarde que los cristianos interpretaron que la serpiente era una encarnación de Satanás. Satanás fue expulsado del cielo tras desafiar a la autoridad de Dios. Bueno, en la Biblia, un personaje misterioso es expulsado del cielo por rebelarse contra Dios. La caracterización de Satanás como un ángel caído se deriva de esa tradición. Satanás gobierna el infierno y le inflige tortura y castigo a los pecadores. Aquí, en el libro de las Revelaciones, se profetiza que Satanás será enviado al infierno. Sin embargo, no tiene un estatus especial y sufre las mismas torturas que los demás pecadores. Es decir, es uno más en el infierno y va a sufrir también. Ahora, hablemos de las caras del diablo. En los primeros siglos del cristianismo no había mucha necesidad de representar la maldad en el arte religioso. Los cristianos creían que los dioses paganos rivales, como el egipcio Bes o el griego Pan,
eran demonios responsables por las guerras, las enfermedades y los desastres naturales. Cientos de años más tarde, cuando el diablo llegó al arte occidental, algunas representaciones incorporaron los atributos físicos de esos dioses, como el vello facial de Bes y las patas de cabra de Pan. Ahora, en el año 1260 hablamos del diablo medieval. En la Edad Media surgió un retrato de Satanás más reconocible. Fue una época de inmenso sufrimiento que se empeoró con el brote de la peste bubónica, la pandemia más devastadora de la historia humana que mató a millones en toda Europa. Como la Iglesia no podía proteger a los creyentes de la enfermedad, las representaciones de Satanás se centraron en los horrores del infierno, reflejando el estado de ánimo del momento y recordándoles a los fieles que se abstuvieran de pecar. En el 1600 y 1800 tenemos un diablo más iluminado. Los escritores y pensadores del movimiento de la Ilustración durante el siglo de las luces reinterpretaron la historia del diablo para que se ajustara a las preocupaciones políticas de su época. Y hablemos de John Milton. Él describió un Lucifer psicológicamente complejo en su poema Paraíso Perdido, que cuenta la historia de la caída en desgracia de Satanás, mientras que los textos religiosos anteriores habían examinado la motivación de Satanás para condenarlo. El Lucifer de Milton es un personaje atractivo y solidario que encarna los sentimientos de rebeldía del republicano del siglo XVII. Para algunos artistas románticos y de la Ilustración, Satanás era un rebelde noble que liberaba una batalla contra la tiránica autoridad de Dios. Es decir, Satanás era un liberal y Dios era un autoritario. Entre 1900 y el 2000 ya lo vemos como un animal político. Cuando la ciencia pudo explicar la muerte, la enfermedad y los desastres naturales, el diablo fue el más amenazado. Fue entonces cuando un diablo urbano y sofisticado entró a la escena, siguiendo una larga tradición de identificarlo con enemigos políticos y religiosos. El diablo se usó para ilustrar a la oposición política en caricaturas y sátiras. Además, Satanás encontró su lugar en el mundo comercial al convertirse en sinónimo de indulgencia pecaminosa, por lo que aparece en propagandas para vender desde chocolates y champaña hasta autos de lujo. Y bueno, esta es la evolución de Satanás desde cuando aparecía en los textos bíblicos como tan solo un acusador, es decir, tal vez un fiscal que la hacía en los juicios, que era el que acusaba, o tal vez un enemigo. Por ejemplo, los filisteos eran Satanás porque eran sus adversarios, sus enemigos, y después pasó ya a ser esta parte mítica de ser un fiscal celestial y después al ser hasta personificarse como la maldad pura. En fin, yo espero que les haya agradado esta breve descripción. Los veo la próxima, que espero tener comentarios. Adiós.